Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren a esta hora del día, mañana, tarde o noche. Quien les habla, Gustavo Soto, analista jurídico. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y por supuesto tenemos un invitado de lujo, el doctor Yair Corpus, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social, ha sido docente universitario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro de DER Social. Conferencista en diversos congresos internacionales, ha sido juez y magistrado de la República de Colombia. Doctor Yair Corpus, es un placer compartir el día de hoy los micrófonos desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial con usted. Bienvenido a su programa Unión Legal VIP. Muchas gracias, Gustavo, por esta nueva invitación para hablar de este tema tan importante y hacer el deber de enterar a nuestra comunidad de asuntos legales. Claro que sí, y seguimos porque teníamos temas pendientes, ya tenemos varios videos sobre este tema, hemos venido ahondando un poco más en este tema tan relevante en este momento en la justicia colombiana y se trata del expediente electrónico, doctor Corpus. Vamos a seguir porque a través de las plataformas digitales nos han hecho algunas consultas, algunas preguntas y digamos que han quedado ahí como algunos vacíos que queremos complementarlos el día de hoy. Vamos a darle más forma a lo que es el expediente electrónico. Entonces, en este orden de ideas, el expediente electrónico es una herramienta digital que facilitará la comunicación, lo habíamos dicho en días pasados, en programas pasados, y la transferencia de información entre abogados, litigantes y servidores judiciales. ¿Es así, doctor Corpus? La idea, Gustavo, del expediente electrónico precisamente es, como bien lo menciona, esa herramienta digital o una serie de herramientas digitales que van a facilitar la comunicación y el intercambio de información entre partes, abogados y servidores judiciales, de tal manera que se pueda llegar a una decisión judicial reduciendo de manera significativa el contacto entre personas. Ahí estamos mostrando, por ejemplo, unas imágenes que hemos tomado de Justicia Córdoba de Argentina como ejemplo de lo que se ha venido haciendo en materia de justicia digital y desde luego que también se ha avanzado mucho en este caso de la justicia digital en Colombia, que apenas tiene sus inicios, pero tomamos de referencia para ambientar un poco lo que tiene que ver con Justicia Córdoba en Argentina, que han avanzado un poco más en el tema. Es decir, Argentina en este momento va un poco más adelantado, un poco más avanzado en temas de justicia digital. Tengo entendido que ya las plataformas que ellos tienen son bastante robustas para poder soportar todo este expediente, porque es bien cargado y es bien pesado al momento de empezar a enviar los archivos para que ellos puedan, digamos, recibirlos, ¿no? Han avanzado desde luego en este aspecto. Igualmente aquí en Estados Unidos existe la justicia digital y el expediente electrónico desde hace varios años. Existen, desde luego, Gustavo, para que esto funcione, una serie de garantías que debe de tener la justicia digital y igualmente el expediente electrónico. Entre esas, por ejemplo, es garantizar la identificación de los abogados, de las partes, de los testigos, de todas las personas que están convocadas a un determinado proceso judicial mediante la implantación de un software que permita la identificación de todas estas personas. Yo tengo una duda, me surge una duda en este momento. ¿Qué garantías debe tener la justicia digital? Porque es el gran problema que tenemos en este momento, doctor Corpus. En Colombia no creemos aún todavía en la justicia digital, pero el caso particular aquí en los Estados Unidos está funcionando, es transparente, muy transparente. No veo cuál sea la diferencia porque cualquiera dirá, pero es que es Estados Unidos. No, aquí también se cometen errores, como en cualquier parte del mundo, y unos errores gravísimos, pero tenemos que confiar de alguna manera en la justicia digital. ¿Qué garantías tenemos para esto? Gustavo, mira, en todas partes del mundo el tema de la digitalización de la justicia, lo que conocemos como justicia digital y de la mano el expediente electrónico está en proceso de construcción. La primera garantía que para mí resulta supremamente importante es la autenticidad de la información que se está transmitiendo a través de la intranet.
no solamente la autenticidad de las personas que están concurriendo a un proceso judicial, sino igualmente la autenticidad de la documentación que se está transmitiendo por estos medios. Sí, y digamos que ahí lo que se está haciendo es garantizar la protección, correcto, de los archivos y datos virtuales de las personas, que es la gran duda para que puedan ingresar a la nueva plataforma digital. Es decir, de alguna manera tenemos que darle credibilidad a esta plataforma digital y sí va a funcionar, doctor Corpus. Ahora, la pregunta mía es, ¿el expediente electrónico puede afectar el derecho del habeas data? Porque entonces, ¿dónde estaría esta confidencialidad, no? Desde luego, mira, esa es una pregunta muy interesante porque hay documentación que desde luego es reservada, hay procesos judiciales que tienen cierta reserva. Por consiguiente, el expediente electrónico debe de garantizar el derecho de habeas data, es decir, que no todas las personas puedan tener acceso a estas bases de datos como si se tratase de bases de datos públicas, porque existen desde luego disposiciones legales que establecen algunas restricciones para algunos casos en particular. Entonces, una de las garantías que se debe de tener como parte de lo que es la justicia digital es la posibilidad de garantizar el derecho de habeas data, el cual se puede ver afectado desde luego si no hay ciertas restricciones. Claro, yo pienso que la duda más grande que le surge a todas las personas es, ¿y si estas plataformas digitales son hackeadas? Es decir, toda nuestra información que se introduce en estas plataformas puede ser hackeadas, nuevamente lo digo, y pueden ser modificada la información. Pero los sistemas, la ciberseguridad en este momento, para caso de Colombia, tenemos entidades muy expertas en proteger los datos y en proteger estas plataformas para que no sean hackeadas tan fácilmente. Es decir, como lo planteamos o lo pensamos de que esta información la van a hurtar, a robar o la van a sacar de ahí para luego tener un beneficio, bien sea comercial o bien sea dentro del proceso, porque se puede generar esta duda también. Esto no, digamos que no digamos que no puede ser posible, porque en cibercrimen todo puede ser posible, pero hay algunos candados muy robustos para que esto no pase. Sí, Gustavo, eso es parte de lo que del trabajo que tienen que llevar a cabo los ingenieros que estén trabajando de la mano con los jueces, con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, con los magistrados de las Cortes. Ellos sabrán de qué manera hacen el blindaje correspondiente para que se garantice de manera adecuada que estas bases de datos no vayan a ser hackeadas, que no vaya a darse un tema, por ejemplo, de suplantación de partes, suplantación de testigos, e incluso podría darse una suplantación de jueces si no se tiene el debido cuidado. Entonces, hay que ser bastante precavido al momento de manejar todo lo que tiene que ver con la virtualidad, todo lo que tiene que ver con el uso y el acceso a estas bases de datos. Doctor Corpus, y no solamente eso, sino que también digamos que de alguna manera el Estado tiene que ser garante de que esto realmente funcione y que haya una confidencialidad, es decir, que todo lo que suceda a través de estas plataformas las personas puedan tener la certeza y la tranquilidad de que las cosas vayan sucediendo. Ahora, con la justicia digital y la creación del expediente electrónico, ¿se visualizan algunos cambios en la justicia o no se visualizan cambios? Gustavo, esa es una pregunta bastante interesante porque hay muchos cambios que va a traer lo que tiene que ver con la justicia digital e, insisto, lo que tiene que ver concretamente con el expediente electrónico, que ya es la parte concreta de cómo se va a procesar un caso a través de un expediente. Un tema muy importante que se ha debatido es el factor de competencia territorial. ¿Por qué razón? Porque si tenemos en este momento unas bases de datos virtuales en las que
todos los usuarios de la justicia están incorporando demandas a través de estos mecanismos virtuales, a través de la intranet, y tenemos unos jueces, digamos, en la cibernáutica, que es un espacio donde solamente encontramos jueces, encontramos magistrados, encontramos servidores judiciales y una cantidad determinada de expedientes. Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, decir que una demanda X se le va a enviar a un juez en Bogotá, porque a la larga todos están en la intranet. No hay un territorio en la intranet. El único espacio de la intranet es el que comprende un bit, un espacio muy concreto, muy reducido, donde caben miles de jueces y miles de magistrados. Entonces, eso es el único territorio que existe en este momento, la intranet. Claro, la intranet es muy importante y es la plataforma que utiliza el gobierno, y quien lo representa en este momento son los que reciben sus casos. Entonces, digamos que podemos dar un parte de tranquilidad de que el sistema va a funcionar en Colombia. Ahora, la pregunta, y tuvimos al doctor Neal, el abogado de aquí de la Unión Americana, de aquí de los Estados Unidos, hablando en programas pasados, y él nos dejó muy claro, y para el caso particular de Colombia, en casos excepcionales o muy delicados también, algún juez tendrá que trasladarse a algún sitio para poder dictar sentencia y poder verificar algunas pruebas, algunas prácticas, dependiendo la instancia, ¿no? Es decir, no solamente va a ser dentro de la justicia digital, habrá algún momento en que tendrá que hacer algún movimiento, ¿no? Yo considero que en los casos en los que los jueces o magistrados deban de trasladarse a un sitio o un lugar en particular, y que eso sea necesario e imprescindible para poder continuar con la fase probatoria o para poder dictar la sentencia, allí sí aplicarían las reglas de competencia territorial. Pero mientras no existe esa necesidad, los miles de procesos que están circulando en este momento a través de la intranet, aquellos que se puedan vincular a través de esta justicia virtual, y los que surjan a futuro pueden ser repartidos a cualquier juez que se encuentre en cualquier lugar del país. Esto sería incluso una medida muy importante que ayudaría a descongestionar la justicia colombiana, que está desde luego bastante congestionada. Ahora, doctor Corpus, dentro de los cambios de la justicia, digamos, hay una distribución equitativa del reparto de procesos también, ¿correcto? Me gustaría que por favor nos explicara un poco más a fondo de qué trata esta distribución equitativa. Y la palabra es tan puntual que dice equitativa, entiéndase por su connotación, ¿no? Esa es una pregunta muy importante, Gustavo, porque actualmente lo que sucede es que en las ciudades con mayor población, desde luego los jueces tienen una mayor carga de procesos. Un ejemplo, en Bogotá un juez puede tener en promedio 1.000 procesos, mientras que en ciudades más pequeñas, por ejemplo como Pasto tal vez, pueden tener alrededor de 300 procesos. En ciudades como San Andrés pueden tener promedio 300, 400 procesos. Entonces, la idea de este reparto equitativo es que se puedan distribuir de manera equitativa las cargas, que un juez de Bogotá pueda tener, de acuerdo con el coeficiente que se obtenga de la cantidad de procesos, repartirlo entre la cantidad de jueces y magistrados que existe en todo el país de manera equitativa, porque vuelvo y repito, no tenemos un factor territorial de competencia debidamente delimitado a razón del tema del expediente electrónico. Y yo me imagino, doctor Corpus, que eso también aplica para la apelación de autos y sentencias, que bien podrá ser asignadas equitativamente entre los jueces, magistrados o tribunales que deban actuar en segunda instancia, ¿no? Claro, desde luego, Gustavo, existe la posibilidad de que lo que llamamos nosotros la segunda instancia sea igualmente repartida de forma equitativa, es decir, las apelaciones de autos y de sentencias entre todos los magistrados ubicados en todo el territorio nacional de Colombia. Bueno, tema súper interesante el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden hacer sus comentarios, no olviden, seguimos aquí tratando cambios en la justicia.
Doctor Corpus, ¿qué le parece si hablamos un tema que me parece a mí también muy relevante, la eliminación o modificación de algunas formas de notificación? Y vuelvo y lo repito, eliminación o modificación de algunas formas de notificación. Expliquemos un poco más de qué trata esto. Bueno, este es un tema también que va de la mano con el expediente electrónico, en la medida en que ya existe la posibilidad en Colombia desde el año 2012, desde la reforma que se hizo con el Código Contencioso Administrativo, con el CPACA y el Código General del Proceso, en sus artículos 56 y 205 del CPACA y 291 del Código General del Proceso, la posibilidad de que se hagan notificaciones utilizando correo electrónico. Simplemente bastaría de que tanto los abogados como las partes asuman el deber de utilizar este medio electrónico y de facilitarle a los despachos judiciales la autorización correspondiente para que todas las notificaciones se hagan a través de este medio electrónico, que de hecho ya actualmente es una exigencia a raíz del decreto 806 de 2020. Es decir, que el formulario de entrega de depósitos judiciales también se puede realizar por medios electrónicos que garantice la autenticidad, que es lo que estamos buscando en este momento, y verificación del beneficiario, al igual que el pago de arancel judicial o expresas procesales. Sí, hay muchos trámites, Gustavo, como bien lo mencionas, que van a terminar siendo reducidos a formularios predeterminados y que se pueden llenar a través de Internet. Por ejemplo, el formulario de entrega de depósitos judiciales perfectamente se puede tramitar de esta manera, obviamente garantizando la debida autenticidad de las personas y los documentos, igualmente el pago de arancel judicial o expensas judiciales. Y doctor Corpus, entonces ya estas dos últimas explicaciones que usted me da, entonces es decir, ¿se va a requerir una plantilla de demanda también? Desde luego, Gustavo, esa plantilla de demanda va a ser muy, pero muy importante, porque para mí parte del expediente electrónico va a girar en torno al hecho de que se garantice la posibilidad de que una demanda pueda servir de guía al ciudadano, de guía al abogado y de guía al servidor judicial. Esa plantilla de demanda va a permitir, por ejemplo, identificar un proceso en particular, va a permitir, obviamente, ingresar la información de los litigantes, de los abogados, va a permitir visualizar cuáles son algunos requisitos específicos que se necesitan para ciertas demandas. ¿Esto de qué manera va a ayudar? Al hecho de que se eviten conflictos de competencia porque no se ha determinado con claridad a qué juez le corresponde determinado proceso. Si se ingresa a un proceso en particular y no se encuentra, digamos, una demanda que sea de carácter laboral, si se ingresa a una demanda de carácter civil, a una plantilla de demanda de carácter civil, pues no se va a encontrar un proceso laboral allí. Eso inmediatamente advierte al abogado de que no está en la jurisdicción correcta y debe entonces trasladarse a la plantilla correspondiente. Entonces se van a evitar mucho los conflictos de competencia o el rechazo de demanda por la ausencia de requisitos. Por ejemplo, una cosa muy importante, Gustavo, es que actualmente los jueces inadmiten demandas por muchas razones, porque los hechos están mal redactados, porque las pretensiones son muy extensas o porque no hay ciertas formalidades como conciliaciones extrajudiciales, sí, etcétera. Porque realmente carece de argumentos en todo aspecto, ¿no? Entonces digamos que hay un rechazo ahí total y rotundo. Doctor Corpus, ¿cómo funciona una plantilla de demanda? La plantilla de demanda funciona, ya lo venía explicando un poco, es como una guía, en realidad es como una guía para el abogado, para el ciudadano, que le va a permitir facilitar el acceso a la administración de justicia, seleccionando el proceso que se requiere con una guía de cómo se deben incorporar ciertos documentos que se requieren como formalidad para que se le pueda dar curso a la demanda. Automáticamente la incorporación de ciertos requisitos advierte
al abogado que esté llenando en ese momento la plantilla de que se requiere ese documento, entonces no va a perder tiempo presentando una demanda que posteriormente se le va a rechazar porque le faltó un determinado documento, sino que de entrada sabe que ese documento se requiere para radicar la respectiva demanda de manera virtual. Claro, y de hecho ahí está en la relación de hechos y pretensiones, automáticamente ellos pueden identificar si realmente aplica o no aplica, y también algo muy importante dentro de este proceso, doctor Corpus, es que ahí mismo le van a decir si esta demanda requiere o no abogado, ¿no? Es súper importante esto. Por ejemplo, muy importante lo que acabas de mencionar, dependiendo de cuán robusto vaya a ser la plataforma de la rama judicial, podría incluso incorporarse esos detalles, si ciertas demandas requieren de un abogado o no requieren de un abogado. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura debe de conectar su base de datos de abogados debidamente autorizados para litigar con las plataformas que estén utilizando los servidores judiciales para constatar de manera inmediata la autenticidad del abogado que se esté presentando a este proceso virtual. Claro que sí, doctor Corpus. Ahora, algo muy, muy, muy importante, y es la pregunta que nos embarga la duda en este momento. ¿Qué ventajas trae la planilla de demanda? Es decir, si hay una ventaja o no hay ventajas de tener una planilla de demanda. Sí, desde luego tiene muchas ventajas a mi juicio. Creo que va a ser una herramienta que va a ayudar a descongestionar mucho la justicia por el tema de la reducción o modificación del factor territorial. Va a ser una plantilla, va a ayudar a que los procesos sean más ágiles, que sean mucho más claros, que sean muy bien delimitados en cuanto a su estructura. E igualmente, si vamos un poco más allá y le ponemos algo de creatividad a una plantilla de demanda, podemos pensar que la misma plantilla puede arrojar cierta información que va a ser la base para empezar a construir la sentencia. Nosotros construimos sentencias en dos partes, lo que tiene que ver con la parte histórica y la parte que es la parte resolutiva o la parte considerativa y la resolutiva. Entonces esa parte histórica puede extraerse automáticamente de esa plantilla de demanda porque va a estar incorporada toda la información que tiene que ver con los hechos, con las pretensiones, con la contestación de la demanda y con todo el debate probatorio. ¿Qué faltará únicamente? Que el juez se siente como debe ser y dicte en plena audiencia virtual la correspondiente sentencia. Para mí, con esta explicación, doctor Corpus, mis conclusiones es que se reducirán las nulidades procesales y serían más efectivos los derechos de las partes, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de mencionar es vital. Las nulidades, ese catálogo de nulidades se va a reducir mucho por lo que acabamos de decir. Pues el factor de competencia, cuando no se escoge el adecuado, termina en una nulidad. Entonces, el catálogo de nulidad seguramente se va a reducir también significativamente. Bastante, pero bastante interesante el tema con el invitado de nosotros el día de hoy. Gracias por compartir estos micrófonos del Heraldo. Pero, doctor Corpus, seguimos aquí porque todavía me quedan unas preguntas interesantes. ¿Por cuánto tiempo será implementado el expediente electrónico? ¿Qué cree usted? Bueno, esa es una pregunta interesante. Me coges ahí un poco de sorpresa, pero... Es una pregunta de examen, ¿no? De quiz. Sí, es difícil, digamos, perdón que lo interrumpa, es difícil determinar un tiempo, pero de acuerdo a su experticia, su experiencia, ¿qué cree que pueda suceder? Mira, Gustavo, lo que yo creo que va a suceder en cuanto a la pregunta que me haces es que esta herramienta tecnológica es un camino sin retorno. No podemos echar hacia atrás por el hecho de que desaparezca la pandemia o se reduzca el impacto de la pandemia. Es una herramienta tecnológica a la que el gobierno le debe invertir miles de millones de pesos, miles de millones de tiempo, en esfuerzo también, y por consiguiente no tiene sentido que luego de montar algo tan grande que va a traer tantos beneficios, lo desmontemos bajo el pretexto de que la pandemia desapareció o se está reduciendo. Yo creo que esta tecnología vino para quedarse, Gustavo.
Yo pienso, doctor Corpus, que debemos comenzar a repensar la justicia colombiana bajo un nuevo modelo procesal guiado por el expediente electrónico. O sea, tenemos que abrir la mente a esto, dadas las ventajas que esto conlleva para la administración de la justicia. Ustedes que administran justicia, yo pienso que de alguna manera nosotros como ciudadanos del común tenemos que estar abiertos a que esto suceda, ¿no? Desde luego, Gustavo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Tenemos que estar abiertos a que la modernidad que estamos viviendo justo ahora en plena pandemia nos va a traer grandes beneficios. Tenemos que acomodarnos a las tecnologías que ya están funcionando y que tenemos que aplicarlas en todos los campos posibles, y la justicia no escapa a ello. Así es, doctor Corpus, la justicia digital es muy importante. El 2020 fue un año que nos puso a pensar, a replantear, donde todo cambió, donde las organizaciones cambiaron, donde los gobiernos cambiaron, donde la justicia cambió, y tienen que haber muchos cambios. Doctor Corpus, no sin antes agradecerle por habernos acompañado el día de hoy a estos micrófonos de El Heraldo y Now Media, por supuesto, desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial en los Estados Unidos. Nos ven a través de todas las plataformas en todos los estados de México, ahora en Colombia y por supuesto aquí en Estados Unidos. Doctor Corpus, un compromiso. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad aquí para seguir ahondando en temas tan interesantes. Desde luego, Gustavo, la idea es poder continuar con este programa fabuloso que tiene Unión Legal VIP, que conecta diferentes letrados de la justicia, abogados y también personas que tienen gran experiencia en estos temas. Claro que sí, muchas gracias, doctor Corpus, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, sigan conectados a través de las plataformas digitales de Unión Legal VIP. Es un programa súper especial para juristas, para todas las personas que necesiten dirimir, aprender, conocer de todo lo relacionado con la justicia aquí en los Estados Unidos, en Colombia, en México, donde lo quieran ver. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Sigan conectados. Muchas gracias, doctor.